Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios complejos y dinámicos de la información internacional con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy la crisis política en América Latina es en Ecuador, una renuncia que querían que ir la presidenta de la República por decisión del Parlamento, mayoría opositora, y el presidente que ha decidido precisamente utilizar un recurso constitucional para disolver el Congreso y convocar elecciones. ¿Quién tiene la razón? Por eso en los estados existe el Tribunal Supremo de Justicia. Normalmente hay una sala constitucional y veremos en base a la Constitución cuál es la mejor interpretación. Lo importante es que salga fortalecida la democracia en Ecuador, porque al vecino en Perú también hay una crisis política terrible que no tiene definición. Lo mismo que en algunos otros países donde todavía no hay la madurez para aceptar las derrotas, los triunfos, el manejo de oposición y gobierno, como lo he dicho muchas veces en la Unión Europea, que son 27 países que tienen democracia plena, justicia social y además alternabilidad sin ningún problema. En España gana la derecha o la izquierda, van al poder, o en Alemania o en Francia. Hay siempre alternabilidad y hay tranquilidad política. Ojalá que en América Latina tengamos esa madurez para aceptar el pluralismo, pero siempre con absoluta libertad. Y en cuanto a otros líderes mundiales, sobre todo las grandes economías del planeta que dirigen la economía mundial, tenemos hoy los líderes del G7, el grupo de los 7, que comenzaron a llegar a Japón para una cumbre precisamente en Hiroshima, centrada en debatir el endurecimiento de las sanciones contra Rusia y evaluar medidas para la protección frente a la coerción económica de China. Quieren frenar a China los occidentales por el inmenso poder que tiene China. Por cierto, hubo una mención allí en la prensa internacional de Hiroshima, porque ahí el 5 de agosto de 1945 fue la primera bomba atómica lanzada por Estados Unidos, 1 millón de grados de calor en el centro de la ciudad, además la nube radioactiva, el terremoto de la potencia que tiene la explosión y particularmente también el fuego, que el efecto calórico que es terrible hasta 1 millón de grados. Hiroshima hoy se convierte ya en una ciudad reconstruida en el centro de la economía mundial, con un problema de fondo. Estados Unidos pierde importancia en la economía mundial, mientras que China está levantándose cada vez más, y esa preocupación la tienen los socios como Japón y las grandes potencias económicas del mundo. Veamos. Los líderes del G7 llegan a Hiroshima. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, recibió el viernes a los gobernantes de las otras 6 economías más avanzadas del mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. El presidente estadounidense Joe Biden se convirtió en el segundo mandatario de su país después de Barack Obama en visitar esta ciudad arrasada por una bomba atómica lanzada por Washington en 1945. La invasión de Rusia contra Ucrania y las reiteradas amenazas de su presidente Vladimir Putin de usar armas nucleares son temas prioritarios para la cumbre de mandatarios que comienza el viernes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene previsto dirigirse al grupo por videoconferencia. Por su parte, un funcionario de la Unión Europea informó que se debatirá un bloqueo contra la exportación de diamantes rusos, un comercio que sumó $5.000 millones en 2021. Además, se esperan conversaciones para intentar forjar un frente unido ante China, centradas en los esfuerzos para proteger a las economías del G7 mediante una diversificación de las cadenas de suministro y los mercados. Japón invitó a India, Brasil e Indonesia, entre otros, buscando acercarse a países en desarrollo donde Pekín realiza cuantiosas inversiones. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping recibió el jueves en su país a los gobernantes de 5 países de Asia Central, antaño en la órbita de Moscú, pero ahora más cercanos al gigante asiático. Y en cuanto a América Latina, veamos la nota precisamente del presidente Guillermo Lasso cuando disolvió el Congreso del Poder Legislativo, lo cual implica necesariamente elecciones generales anticipadas, pero también no hay posibilidad por el periodo que establecieron. Por eso, por lo menos ahora no lo destituyeron, porque la oposición es mayoría. Sin embargo, como decíamos, es la Corte Suprema de Justicia la que debe determinar qué va a pasar en Ecuador, pero tenemos la noticia con las imágenes sobre este tema. Muerte cruzada de poderes en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso disolvió el miércoles al Congreso para evitar ser destituido en un juicio político. La Constitución establece que en un plazo máximo de 7 días tras la publicación del decreto de disolución, se convocará elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de 4 años que comenzó en mayo de 2021. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional,
sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Las fuerzas militares y policiales de Ecuador manifestaron su respaldo al presidente. La sede del Congreso amaneció bajo resguardo militar y policial, mientras que el Palacio de Gobierno estaba custodiado por un puñado de uniformados. La izquierda, que era mayoría en el legislativo, condenó la decisión de Lasso. Reiteramos que el decreto emitido en esta mañana de muerte cruzada por parte del presidente de la República es ilegal, porque no hay en este momento conmoción interna ni grave crisis política. Lasso acudió el martes ante la Asamblea Nacional para defender su inocencia ante las acusaciones por supuesto peculado. Es señalado de haber continuado con un contrato para el transporte de crudo firmado antes de que llegara al poder, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado. El contrato dejó pérdidas por más de $6 millones. El mandatario, que no ha sido procesado por ningún delito, pidió a la Fiscalía investigar el caso. La noticia de la disolución del Congreso fue recibida con opiniones divididas en las calles. Entonces debía haberla tomado desde un inicio porque sabíamos a quién nos encontrábamos. En el Ecuador nos han gobernado solo delincuentes. O sea, no hay seguridad. Este país se ha vuelto un país de nadie porque no hay una cabeza que gobierne de verdad para nosotros, el pueblo ecuatoriano. Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que todas las fuerzas políticas participen en las nuevas elecciones. No creo yo que haya inestabilidad y además no lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones. Ecuador ganó fama de ingobernable luego de forzar la salida de 3 presidentes entre 1997 y 2005 a punta de protestas, hasta la asunción del socialista Rafael Correa. Es parte de la política el enfrentamiento, la guerra interna, pero tiene que tener límites. Por supuesto que no es la política tampoco un campo de batalla donde la victoria tiene que ser total. Se debe llegar, como dice el presidente de México, a acuerdos, y la salida electoral parece la salida razonable. Sin embargo, en estos países hay que ver la Constitución, y la Constitución de Ecuador es muy clara cuando dice que puede interpretar la ley, y el presidente dice una cosa, la oposición otra, y la Asamblea sobre todo tiene que dirigirse, y el presidente también, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que determina dónde está la verdadera interpretación. Lo importante es, como decía el presidente de México, que lleguen a un acuerdo la oposición y el gobierno y que sigan gobernando un país tan importante como Ecuador con tantas crisis políticas. Y hoy le dedicamos a una nota de tipo cultural. Estuvimos hace tiempo en París, estuvimos también en Madrid y vimos las obras extraordinarias de un pintor venezolano que es Pedro Sandoval. Es una especie de revelación más allá de Otero o del maestro que hemos tenido nosotros siempre, Cruz Díaz, y representó, además estuvo con el rey de España exponiendo en la Asociación Mundial de Juristas y ahora lo va a hacer en Nueva York, y quisimos hacer una nota sobre el arte y la cultura, que es la belleza en definitiva, que es internacional. Más adelante vamos a tener también algunos invitados o invitadas que han sido expresión de Venezuela en ese concurso de belleza internacional, que también es forma de hacer diplomacia, pero la mejor es el arte y la cultura, como vamos a ver en este análisis que vamos a hacer el día de hoy, y después vamos al corte. Pedro Sandoval es el artista venezolano de mayor proyección internacional en estos tiempos, después de Soto y Cruz Díaz. Su prolífera producción artística está en los mejores museos del mundo. Es un intelectual que plasma en la pintura y escultura toda su creación dentro de una nueva modernidad. Sus obras tienen una referencia filosófica e histórica de la nueva situación del mundo, con los crisis y problemas, pero también con la esperanza, y va de lo analógico hasta lo virtual. Sus años juveniles en Venezuela dejaron la expresión de las cuales alguna vez fue testimonio la museóloga Sofía Inver Coronil. En los años 90, Pedro sorprendió con su serie Mesada, en un hecho histórico importante para el pueblo judío en la resistencia frente al Imperio Romano, pero también los bodegones y las horas referidas a la tauromaquia en el 2000. Así determinó Pedro Sandoval su propio estilo con la imaginación poética
pero aferrado a la realidad de la existencia, su interés es hacer partícipe al gran público en la emoción común del que pinta y el que observa. El ambiente no le ha sido extraño, por eso sus obras presentes en Venezuela, Suiza, Estados Unidos, Alemania, España, en España especialmente, donde sus grandes talleres de Madrid no son solo un centro de trabajo, sino también un museo permanente. Pudimos verlo recientemente en Madrid y observar cómo trabaja con pasión, con entusiasmo, casi igual que Picasso, donde medía toda la emoción de su vida en cada obra. Lo más importante de Sandoval es poner el arte en la nueva dimensión de lo virtual, con la inteligencia artificial, la robótica y los algoritmos, sin dejar de lado en cada una de sus obras la referencia al realismo y al idealismo enmarcado en el compromiso social, pero bajo el imperativo de la enseñanza de los grandes maestros como Kandinsky, Mondorian y el mismo Jackson Pollock. Nuestro compatriota es un profeta del arte digital. Podemos ver esto en sus estudios en Madrid y en sus obras en varios museos del mundo. Los nuevos cuadros con la técnica de tokens no fungibles, NFT. Por eso su presencia en el Nasdaq de Nueva York. Y después de un largo camino en la escultura y la pintura, decidió sumergirse en lo virtual, con la dimensión futura del arte y los avances de la revolución tecnológica de la información y la comunicación. El mercado digital del arte de Pedro Sandoval ya es una referencia obligada y es un espacio donde puede ser competitivo por todo lo que viene en el mundo virtual y donde los grandes artistas como él tienen plena vigencia. Por eso no solo sus cuadros se han expuesto en los mejores museos del mundo, desde Nueva York, pasando por París hasta Hong Kong. En España, la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos otorgó un reconocimiento a Pedro Sandoval con el premio Armando Reverón por su destacada actuación en ese país, con una indiscutible cooperación en el desarrollo del campo de las artes visuales. Y la semana pasada igualmente fue el actor principal en el Congreso Mundial de Derecho en la sede de Cremades Hotel de Madrid, con la presencia del rey de España. Fue homenajeado Pedro Sandoval, quien se encargó de la parte artística de todo el escenario con esculturas y pinturas, y su exposición permanente donde Su Majestad el Rey fue recibido y dijo unas palabras sobre el valor del arte y la cultura, que allí estaban presentes también la ministra de Justicia, Pilar Job, y el comisario de Justicia, pero de la Unión Europea de los 27 países, Didier Reynders, y el presidente de Cremades y Calvo Soteldo, que igualmente preside la Asociación Mundial y la Fundación de Juristas. Y es un orgullo para Venezuela contar con artistas internacionales a quienes hemos conocido en España y cuyo trabajo están presentes en el amor y la pertenencia a Venezuela.